A esta hora vamos a darle la bienvenida y los buenos días a la doctora Ana María Torrealba de Chejín, quien está con nosotros. Ella es otorrinolaringólogo, egresada de la UCLA en 1991, y con ella vamos a hablar sobre láser como excelente opción de tratamiento para la rinitis alérgica. Pero antes de eso, obvio, tenemos que definir qué es rinitis alérgica. Muy buenos días y bienvenida, doctora. Buenos días a la audiencia, buenos días, José Luis, gracias por la invitación, de verdad muy agradecida, y también al programa, darme este espacio para ilustrarnos sobre esta área en la parte de otorrinolaringología, en la utilidad del láser, y qué interesante pues que empecemos a hablar de la rinitis, de esa patología tan frecuente que es simplemente ese problema inflamatorio que ocurre en toda esa mucosa que cubre todas las estructuras nasales. Esas estructuras nasales principalmente son los cornetes, cornete superior, medio e inferior, pero el cornete inferior es el cornete que más se compromete en esta patología inflamatoria. Y cuando hablamos de inflamación es que hay un edema, un aumento de volumen, un engrosamiento, una mayor vascularización que hace que aumente ese cornete, y al tener ese cornete aumentado de volumen, pues hay síntomas como principalmente obstrucción nasal. Hay dificultad para respirar, hay rinitis como tal, síntomas importantes de estornudo, de moqueo posnasal, que es ese moco que está constantemente en la región posterior, que el paciente lo refiere como algo que está atravesadito ahí, que no logra ni botar ni sacar. Es algo, pues, un síntoma bastante fastidioso que acompaña a tos también, dificultad para dormir. O sea que el síntoma de rinitis es una variedad de síntomas, pero que influyen, que afectan la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente. Hay personas que lo pueden confundir con una gripe. Pasa con muchísima frecuencia, que el paciente llega a la consulta y es de esos pacientes que te dicen, es que siempre me da gripe. Tengo una gripe persistente. Sí, exactamente, José Luis. Y realmente no es gripe, mi amor, son episodios de alergia constante, repetidos en el tiempo, crónicos. Oscar, por allí hay unas imágenes que vamos a ir acompañando con la conversación. ¿Qué tan frecuente es la rinitis alérgica? Bueno, fíjate que si nos vamos a la literatura, estamos paseándonos entre 20, 30, 40%. De hecho, Barquisimeto, mi amor, esta ciudad es una de las ciudades más productoras de alergia, porque si recordamos cuando la tala y la quema, pues hay muchísimo humo, y eso hace que esta ciudad sea pues altamente productora de alérgenos, productores de alergia. Entonces esto influye de manera importante en estos pacientes que tienen esa hipersensibilidad, por supuesto. El que no tiene la hipersensibilidad no pasa nada, pero el que ya tiene por herencia o porque creó esa hipersensibilidad va a tener estos cuadros alérgicos. Entonces estamos hablando, mira, que de un paciente, más o menos que te acude, de 3 pacientes que vayan a la consulta, un paciente seguro en cualquier momento de su vida va a tener un episodio de rinitis alérgica crónica. Doctora, esa imagen que tenemos allí, ¿qué podemos decir al respecto? Ese es el cornete inferior, José Luis, justamente. Tenemos cornete superior, medio e inferior, pero el que realmente se compromete mayormente es ese cornete que vemos ahí en esa imagen. Ese cornete es el que obstruye el paso del aire. Cuando ese cornete, esa mucosa se edematiza, se congestiona, se pega, justamente lo que vemos en el medio es el septum, se pega en el septum y pues disminuye el paso del aire. Él es el primer causal de que no respiremos bien, ese cornete inferior. Por ahí tenemos otra imagen, Oscar. ¿Y cuáles son las causas de la rinitis? Principalmente lo que estamos nombrando, principalmente la parte alérgica, ¿ok? Todos los alérgenos pues, que hay en el ambiente, todo, cuando yo hablo de alérgenos, mira, es una lista larguísima. Olores fuertes, desinfectantes, colonias, talco, perfumes, ventilador, humo de cigarrillo, que estén quemando, que estén fabricando, que estén construyendo, pues a veces las velitas aromáticas, los ambientadores. Mira, es complejo. Yo le digo a los pacientes, ni que huela sabroso ni que huela maluco. Porque cualquiera, claro, no todos somos sensibles a lo mismo,
y yo me incluyo, José Luis, pero sí el paciente debe identificar perfectamente cuáles son los alérgenos que le producen a ellos esa hipersensibilidad. Y hay exámenes para eso, ¿no? Sí, que los hacen los alergólogos. Cuando Así ya es. la cosa pues está crítica, es el alergólogo, el médico, el especialista que evalúa. Luego de eso vienen los cuadros infecciosos. Ahí sí vienen esos cuadros catarrales, virales, y que estos posteriormente se producen procesos bacterianos porque llegan las bacterias y se multiplican, y entonces además de ser infecciosos y bacterianos, pues viene la rinitis ahí en cola haciendo ya su modificación en la mucosa. Y sin dejar a un lado, y menos importante, la rinitis medicamentosa. Okay. ¿Qué opciones terapéuticas existen? Ok, vamos a entrar en el tema. De primera instancia, identificar los alérgenos. Es lo primero. Luego de que identificamos alérgenos, es el tratamiento médico. Como todo en la medicina, empezamos por tratamiento médico, ahí colocamos antialérgicos, antihistamínicos, vasoconstrictores específicos, porque no todos son buenos, spray nasales, que son esteroides de acción tópica, los famosos lavados nasales con solución salina, que pues es lo mejor que puede existir. ¿Por qué? Porque barre con ese alérgeno que está pegado en la mucosa y que es el productor del problema. Entonces, ese tratamiento es lo primero que debemos instalar en el paciente. Luego de allí, José Luis, si no hay la mejoría de vida, ¿ok?, es cuando pasamos allá a meter nuestras manitos, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, podemos tener opciones quirúrgicas. En este caso, podemos llevar al paciente a esto de cirugía láser de cornete en consultorio, porque su patología solamente dependa de ese cornete inferior. Okay. No hay patología del septum, no hay patología de los senos paranasales, sino solamente del cornete inferior. Ese cornete aumentado de volumen es un aumento volumétrico de esa mucosa, y eso es lo que hace que se obstruya el paso del aire. ¿Es lo que estamos viendo actualmente? Sí, señor. Eso es lo que es la cirugía láser de cornete. Fíjense que es un procedimiento muy sencillo, la paciente está súper relajada, es en consultorio, sentadita. Usualmente le colocamos música como para que el paciente se siente más relajado y en confianza. Es más, le preguntamos qué música prefiere y qué música le gusta. Y luego colocamos unas torundas a nivel de las correderas nasales con vasoconstrictor y anestésico tópico, porque es lo único que usamos, José Luis, anestésico tópico y vasoconstrictor, que lo necesitamos justamente para luego introducir el instrumental que vamos a usar. ¿Okay? ¿Y qué pacientes se beneficiarían del uso del láser? Todo paciente que tenga justamente, José Luis, esa hipertrofia, ese aumento de volumen del cornete inferior. Okay. Ese es el que más se beneficia del láser. ¿Y qué control debe tener el paciente posterior al tratamiento con láser? Bueno, fíjate que siendo un procedimiento no doloroso, sencillo, muy seguro, muy efectivo, pues el control postoperatorio no es complicado, porque realmente lo que queda después del procedimiento son unas costras, ¿ok?, que con los lavados y con el tratamiento que le envías, pues esas costras posteriormente se van a ir liberando, que esa es como la fase de cicatrización del proceso como tal. Eso se va liberando y pues al final queda una mucosa súper sana, completamente recogida y con un paso de aire pues perfecto, que mejora la calidad de vida del paciente. Doctora, ¿qué opina usted del uso rutinario de gotas nasales y sobre todo la automedicación, que al parecer es más frecuente de lo que pensamos? Sí, señor. Mira, qué interesante tu pregunta, José Luis. Mira, el uso discriminado de las gotas realmente es bien complejo y es un problema de salud, porque realmente esas gotas, por lo menos las gotas que es Nafazol, las voy a nombrar, que tienen oximetazolina, son gotas que al final te producen una rinitis medicamentosa y una rinitis dependiente de esas gotas. O sea, el paciente se hace adicto a esas gotas, ¿ok? Y las conseguimos fácilmente en cualquier farmacia. Y perfectamente el paciente te compra una que la tiene en el bolsillo, otra que la tiene en la cartera, otra que la tiene en la mesita de noche. Hasta en la guantera del carro. En todos lados vas a conseguir frasquitos de
oximetazolina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que te crea una dependencia. Realmente estas gotas hacen un efecto vasoconstrictor, vasoconstrictores que recogen ese cornete, ¿ok? Pero luego el efecto de rebote de la gota es el efecto contrario, es vasodilatación. Entonces ese cornete se vuelve a poner grande. Pero si te das cuenta, no es una respuesta del organismo, es una respuesta al medicamento. ¿Okay? Es una respuesta secundaria al medicamento. Entonces eso ahí es por lo que se hace adictivo a la gota, porque te permite respirar muy rápido, pero 2, 3 horas después vas a estar obstruido nuevamente. Aquí el uso del láser de cirugía de cornete trae un muy buen beneficio, José Luis, porque te hace un destete. Un destete es que te quita esa adicción rápidamente, porque al realizar el procedimiento, pues tú consigues esa vasoconstricción que tú necesitas inmediatamente, porque de verdad que el procedimiento es tan seguro y tan rápido que tú lo haces y ya tú ves, terminado el procedimiento, cómo se ha recogido el cornete y cómo el paciente te refiere que respira mejor. Entonces, en estos casos, de verdad, de esa rinitis medicamentosa y de esa codependencia a estas gotas, este procedimiento de cirugía láser de cornete es excelente. El tema, o sea, la rinitis alérgica se puede presentar a cualquier edad. Sí, de hecho la mayoría de los casos es en la niñez y en la adolescencia, pero ese paciente que ha tenido cuadros de rinitis alérgica durante la infancia y la adolescencia, seguro, José Luis, en su vida adulta va a tener algún arranque o hipersensibilidad a algo que desencadene nuevamente un cuadro de rinitis alérgica. Doctora, nos queda apenas un minuto, se lo cedemos para algún mensaje final, alguna recomendación a nuestros televidentes y radioyentes. Bueno, mira, yo creo que lo más importante, José Luis, es decirle a los quienes están viendo el programa que cuando presenten algún síntoma de obstrucción nasal, dificultad respiratoria, acudan al especialista. Es necesario ser evaluados, ver si tú eres candidato, ¿verdad?, para este tipo de procedimientos pues novedosos ahorita en la actualidad, y ver si te beneficias de este tipo de láser. Entonces es importante acudir y ser medicado, tratado para mejorar tu respiración y mejorar tu calidad de vida. Doctora, ¿cómo contactarla? Bueno, estamos en la clínica ONG, estamos en el Centro Médico Hospital Privado, al teléfono 0414-314-2225. Por ahí estamos a la hora. Yo sé que en el transcurso del día me lo van a estar solicitando. 0414. Sí, 0414-214-2225. 2225. ¿Y en redes sociales? Ana Chejín, @Ana Chejín. @Ana Chejín. Perfecto. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la audiencia, de verdad. Información y orientación sobre este tema de la rinitis alérgica, ella como especialista en el área y además hablándonos de las bondades como una excelente opción de tratamiento, sí, el láser, que es lo más novedoso. Gracias a la doctora Ana María Torrealba de Chejín, gracias a ustedes. otorrinolaringóloga. Gracias a ti, José Luis, muchísimas gracias.